La cuestión de la violencia es la preocupación hegemónica en este momento de múltiples feminismos. Mientras no haya igualdad, hay que hablar de feminismos, no hay que tener miedo. Si miramos el mundo académico, ¿cuántas son las rectoras de las universidades argentinas? No son ni siquiera un 5%. Los protocolos fueron esos instrumentos que nos llevaron a discutir la importancia de la violencia de género. Violencias económicas, violencias sexuales, violencias políticas, y el aporte del feminismo ha sido plantear la violencia de género. Es necesario que instituciones reconocidas como las universidades puedan integrar la igualdad entre hombres y mujeres en su funcionamiento mismo. Las medidas como los cupos o las denominaciones especiales son necesarias hasta que deje de haber desigualdad. Cuando haya igualdad, creo que no va a hacer falta. La RUGE se oficializa en el CIN en el año 2018, desde el año 2015, que se había gestado en la Universidad Nacional de San Martín. En esa red inicial participaban muchas universidades, algunas compañeras de los espacios específicos de género universitarios. Y ahí empezamos a encontrarnos, las feministas en las universidades, para empezar a trabajar mancomunadamente en la construcción de universidades feministas y a pensar cómo esta perspectiva teórico, analítica y política realmente podía transformar al sistema universitario. 3 años después logramos su institucionalización en el CIN. La RUGE implica un cambio de estatus institucional, porque en primer lugar tiene un tipo de organización diferente, un tipo de organización reglamentada, como todas las redes del CIN. Tiene que tener representación de todas las universidades públicas, nacionales y provinciales e institutos universitarios, y además está organizada la comisión ejecutiva de la red por CEPRES, es decir, que tiene que tener representación federal. Hoy se puede decir que la RUGE habla de una agenda que involucra a la totalidad del sistema universitario, y eso también me parece que es una diferencia que se consolida a partir de la institucionalización de la red. Desde las universidades lo que podemos decir es todo el aprendizaje que en estos 6-7 años hemos venido construyendo a partir de haber empezado a intervenir sobre las situaciones de discriminación y violencia de género. Desde el año 2014, con el primer protocolo en la Universidad Nacional del Comahue y con toda la militancia feminista y estudiantil, fue la puerta de entrada para, diríamos, una segunda generación de los estudios y de la política de género. Me parece que el Ni Una Menos tuvo un impacto muy fuerte en la popularización de esta palabra feminismo, en la desdemonización de la palabra feminismo, y ahí me parece que nuestra responsabilidad se incrementa, porque necesitamos dotar a esa efervescencia feminista de conceptos, de estrategias, de mayor cuerpo argumental, ¿no? Del argumento que construye política, que construye mundo, que construye cultura. Pienso que la política nace en el momento en el que quienes no tienen parte de la distribución de los bienes sensibles de la sociedad y quienes además son subalternidades, necesitan institucionalizarse para buscar entrar en la constitución de los derechos y en el acceso a todos los derechos. A mí me parece que los feminismos, así como cualquiera de las organizaciones civiles o de los espacios de militancia, necesitan institucionalizarse, y al mismo tiempo esa institucionalización debe poner en crisis, digamos, las estructuras hegemónicas de las instituciones preexistentes. Y me parece que cuando una organización feminista o cualquier otra organización que reclama derechos se incorpora en un espacio institucional, ese espacio institucional cambia necesariamente. Y a la larga esa transformación termina siendo siempre para abrir, digamos, el juego político a quienes antes no tenían parte de ese juego político.
Previo a la institucionalización de la red RUGE, ya había grupos de investigación, programas, secretarías, áreas en las distintas universidades. La red RUGE viene a canalizar todas estas instancias y constituye también un espacio de muchas posibilidades, porque implica disponer de mayores recursos para poder estar pensando en políticas universitarias con respecto a género. Formamos parte de RUGE, la construimos desde abajo, fuimos fortaleciendo las redes y los lazos de trabajo común, fuimos legitimándonos entre nosotras para poder legitimarnos dentro de nuestras universidades también. Hemos avanzado mucho y RUGE ha permitido esta construcción en estos últimos años en cada una de las universidades, en los territorios, en las regiones. Todo lo que avancemos y podamos construir lo vamos a hacer a partir de fortalecer esos lazos, esas articulaciones que son tan indispensables porque aprendemos a mejorar las políticas de género y sexualidades y feministas que estamos haciendo en las universidades entre nosotras. Estamos yendo hacia la creación de espacios mucho más orgánicos dentro de las universidades y esa es una política de género que no se acabó, que viene creciendo en el último tiempo. RUGE ha tenido mucho que ver con eso, ha trabajado fuertemente en la institucionalización, porque institucionalizar significa dialogar con el poder hacia dentro de las universidades. Uno de los efectos buscado y conseguido ha sido poner en agenda central de las universidades la sensibilización y la toma de conciencia de la discriminación y de la violencia dentro de las instituciones. El hecho de estar constituida como una red tan amplia y con esta constitución que antes describía, obliga a las universidades primero a conectarse. La mayoría de las representantes en la RUGE no son representaciones de gestión o representaciones técnicas, sino que son compañeras, compañeros que vienen del trabajo en géneros. Entonces, a mí me parece que la RUGE pone en visibilidad y en agenda puntos fundamentales. Y esos puntos fundamentales luego son tomados no solo por las universidades, sino por los otros espacios de relación que las universidades tienen, que son municipios, que son gobernaciones, que son organizaciones civiles, que son otros movimientos militantes. Entonces me parece que es expansivo el trabajo en red y sobre todo cuando es una red que con esta contundencia incluye a la representatividad de todo el sistema público. La iniciativa Spotlight es una iniciativa global, una alianza entre Unión Europea y Naciones Unidas para luchar contra la violencia hacia las mujeres y las niñas en el mundo entero. Hay una inversión de 500 millones de euros por parte de la Unión Europea. Y las Naciones Unidas, con toda su expertise y sus diferentes agencias, implementan estos programas en una variedad de países. No estamos en todos los países. Lo que queremos es tener impacto. RUGE es un elemento muy importante de todo el esquema en el cual desarrollamos Spotlight en Argentina. Spotlight en Argentina es activo a nivel nacional y principalmente en una primera fase en la provincia de Buenos Aires, Jujuy y Salta. Y lo que pasa es que tenemos varias acciones y una de estas es el trabajo con RUGE. A partir de la iniciativa Spotlight, lo que sucedió fue que las políticas de género dentro de las universidades tengan una dirección mucho más uniforme, vinculada a la articulación con las organizaciones, vinculada a Ley Micaela, vinculada a los protocolos. Entonces, un convenio de estas características, primero posicionó el tema de la agenda institucional del sistema universitario, con lo cual fortaleció al sistema universitario y fortaleció a cada una de las universidades. Hemos articulado con la red porque es una red amplia. Se integra adentro de una red institucional que es el Consejo Nacional de Universidades. Entonces, esa es una fuerza que tiene RUGE como institucionalidad. Integran e internalizan adentro de la currícula universitaria la temática del empoderamiento de la mujer y de las jóvenes, pero lo hacen también a través del sistema
de investigación académico. Es un sistema fuerte y la investigación también anclada y vinculada con la realidad de todos los días. No son laboratorios de investigación adentro del sistema universitario en el sentido estricto de la palabra, pero es investigación que apoya procesos también de impulso de políticas mejores a través de información clara, análisis contundentes que los gremios y los ejes, la comunidad académica, digamos, lleva adelante. A principios del 2020 nos pusimos a trabajar en una propuesta conjunta entre la RUGE y la iniciativa Spotlight, donde nos propusimos trabajar principalmente en 4 grandes líneas. Una primera línea tuvo que ver con el desarrollo y la implementación de la ley Micaela en el sistema universitario. Una segunda línea también muy importante tuvo que ver con generar datos e investigaciones que puedan dar cuenta del desarrollo de las políticas de género en las universidades. Una tercera línea tenía que ver con todo el trabajo que las universidades vienen desarrollando en los territorios, con las organizaciones sociales, las organizaciones de base. Y una última línea tenía que ver con la importancia de poder empezar a sistematizar y registrar experiencias como la RUGE, para que puedan ser replicadas y conocidas también en otros lugares por fuera de Argentina. Este es un segundo momento donde las feministas universitarias entramos con una política de intervención atada a la investigación y a la docencia, pero la intervención fue central. Eso nos llevó a que colectivamente podamos trabajar en sintonía para crear los espacios de género, que son espacios dentro de las universidades, y los protocolos de atención. Fue la puerta de entrada de discutir los sentidos dentro de las universidades respecto de androcentrismo, patriarcado, producción de conocimiento, investigación, formación, etcétera, etcétera. Casi el 75% de las universidades tienen protocolos, lo que significa es que ha sido una medida eficaz. Los protocolos no generan sanciones, no son punibles o antipunitivistas, son simplemente descripciones de un procedimiento institucional. Si hay una situación, esa situación se atiende en un espacio de escucha, que generalmente es una consejería, una asesoría, el equipo de género, el equipo de protocolo, depende cómo se llame en cada universidad. Luego se arma un informe de situación por esas expertas, por esas personas que escuchan a la persona que va a pedir información o que va a hacer una denuncia. Y luego se eleva a las autoridades. Por eso dije que articula con otros instrumentos institucionales. Y las autoridades, los consejos superiores, los consejos de escuelas, los consejos directivos, son los que toman las decisiones, que son decisiones colegiadas, porque las universidades son espacios sumamente democráticos. Con el diagnóstico nos propusimos principalmente poder conocer y dar cuenta del fenómeno de las violencias en el sistema universitario. Entendemos que hay cierta especificidad de la violencia en las universidades que no tiene que ver con que sea física, sino más bien lo que llamamos violencia simbólica, es decir, el comentario, el chiste machista en el aula, muchas situaciones de violencia vinculadas a las jerarquías de poder entre investigadores, principalmente también entre docentes y estudiantes. En ese sentido es que venimos ya desarrollando de forma fragmentaria algunas reflexiones sobre esta especificidad, pero hasta ahora el sistema universitario no ha desarrollado datos rigurosos a nivel federal que den cuenta de las situaciones de violencia que no solo suceden, sino que también son abordadas y acompañadas por los espacios institucionales de atención de situaciones. Las universidades tienen también una vinculación fuerte con la sociedad, con las estructuras políticas, sindicales, económicas. Tienen una fuerte vinculación y una extensión de su trabajo y de su quehacer adentro de las familias mismas. Trabajar sobre un tema tan importante como la lucha contra la violencia hacia las mujeres con las universidades nos permite alcanzar a una población muy importante y una población que tiene influencia en su entorno, porque también lo que son las universidades son puntos focales de una actividad local donde están
con otros actores, que sean autoridades, que sean empresas, que sean organizaciones de la sociedad civil. Así que nos pareció muy importante trabajar con esta red en universidades. La ley Micaela es una ley fundamental presentada a instancias de los papás de Micaela García, una víctima de femicidio, un femicidio muy impactante, terrible, como todos, pero este tuvo una resonancia particular porque Micaela era una militante. Cuando se sanciona la ley Micaela, decidimos plantearle al plenario del CIN la adhesión. Era importante porque la ley no contemplaba la capacitación obligatoria para universitarios, o sea, era solamente para los 3 poderes del Estado. De modo que lo planteamos al plenario y después de un trabajo de persuasión y con una gran ayuda que fue la de Yuyo, se aprueba. Y hoy podemos decir que el sistema universitario es el único sistema que tiene capacitado al 100%, digamos, en relación a la ley Micaela. Casi el 94% del sistema universitario adhirió a la adhesión del CIN de la ley Micaela y un porcentaje muy alto lo pasó por Consejo Superior, es decir, ratificó esa adhesión a partir de su órgano de cogobierno. Y a su vez, el 78% de las universidades derivaron esa política a los espacios de género, con lo cual legitima mucho más esos espacios que se vienen creando en las universidades. Es decir, las universidades no solamente abren espacios de atención y de intervención, sino que ahora se les suma una política de formación y de capacitación que es Ley Micaela, que es permanente. La implementación de la Ley Micaela en las universidades implica una decisión política e institucional en distintos niveles que pretende colaborar en lo que es formación de género y en violencias en contra de las mujeres y de las diversidades sexuales, para hacer realmente efectivo lo que ya hace mucho que tenemos a nivel normativo, que son las convenciones a partir de la reforma de la Constitución Nacional de 1994, así como también toda la normativa nacional que en estos últimos años se ha estado desarrollando con el objetivo de lograr sociedades más justas, más equitativas, más democráticas. Realmente la experiencia fue extraordinaria, ¿no? Porque pudimos llegar a universidades que necesitaban ese apoyo institucional fundamental para poder realmente darle un sentido no solo académico, sino institucional a las capacitaciones. La fuerza que cobra la prioridad de pensar en cuestiones de género dentro de la agenda universitaria es categóricamente diferente también, ¿no? Le da un ímpetu, subraya la fuerza y el carácter que tiene que estemos reunidos en ese lugar referentes de todo el sistema de universidades nacionales, representando las particularidades y las especificidades de cada región. Es un espacio en donde se comparte, se debate, se pone en valor, se analiza y se define el plan de trabajo de modo consensuado y acordado para que esto llegue a todos y cada uno de los rinconcitos de nuestro país, en todas y cada una de nuestras universidades públicas. También estamos haciendo una fuerte apuesta para que empiece a visibilizarse la cuestión de la educación sexual integral como parte de esta formación. Este cuadernillo presenta una propuesta de sensibilización y de formación que fundamentalmente procura aproximarse a una variedad de tópicos vinculados a las problemáticas de género y de sexualidades en el sistema universitario. Está orientado a toda la comunidad universitaria, pero nos parece que es fundamental que se comience trabajando con las autoridades, con quienes toman las decisiones. Está estructurado en 5 capítulos, cuenta con un prólogo de Néstor Yuyo García, el papá de Micaela, y también cuenta con material disponible en un drive donde hemos alojado los materiales didácticos, las cartillas, las fichas e incluso los recursos bibliográficos y los videos que utilizamos para esta propuesta.
Lo que planteamos inicialmente es una estructura de formato taller donde podamos poner en juego nuestras vivencias, nuestras creencias, nuestras percepciones y también nuestros prejuicios en torno a géneros y sexualidades. Los contenidos de las capacitaciones las organizamos con las representantes RUGE de las universidades que íbamos a capacitar. Llevamos adelante 16 encuentros, 2 encuentros por cada universidad, y eso sucedió por una organización que tuvimos como equipo en donde participamos como capacitadoras 16 integrantes de la red universitaria de género, y bueno, fue posible llevar adelante esos 16 encuentros que fueron todos muy, muy ricos y muy diversos, ¿no? Trabajamos de manera dialéctica entre investigación, intervención y formación. Construimos agenda política y agenda de investigación a partir de conversar con actores fundamentales como autoridades, docentes, no docentes, que no te cruzás todos los días para hablar de estos temas. Tener sentado a los secretarios, las secretarias, rectores, rectoras, para conversar puntualmente sobre la problemática de los vínculos sexoafectivos dentro de las universidades, del hostigamiento, del maltrato, de la violencia laboral. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Eso es Ley Micaela en términos más descriptivos. La posibilidad de transmitir unos conocimientos, que es toda la acumulación que nosotras tenemos en la gestión y en la investigación, articular violencia con desigualdad, porque siempre se habla de la violencia por un lado y no se le entiende como algo aparte, y la violencia está absolutamente entrelazada, articulada y se explica por las desigualdades de género. Y transmitirle ese problema como un problema complejo, como un fenómeno que se va transformando, que no es estático, que es un fenómeno que hay que ir investigándolo permanentemente para poder conocerlo y para poder intervenir de mejor manera. La Ley Micaela nos acercó al poder para poder contarles sobre todo este tema, porque las universidades no nacieron con esta problemática. Cuando nosotras empezamos, había que hacer una militancia muy minuciosa de sensibilización, así la llamábamos, para que entiendan que las cuestiones vinculares, relacionales entre docente, estudiante, etcétera, etcétera, cuando ahí había una conflictividad de género, no lo veían como un problema del cual la universidad se tenía que hacer cargo. Si nosotras construimos eso, que la universidad debe intervenir en los aspectos vinculares, no solamente en los aspectos académicos. Nos parece interesante poder situarnos en algunos procesos que se desencadenaron a partir de la implementación de este proyecto de la Red Interuniversitaria de Género junto a la iniciativa Spotlight, procesos que básicamente tienen que ver con la posibilidad de producir y de afianzar un trabajo organizativo, digamos, que nos deja en los territorios un saldo de fortalecimiento del diálogo del sistema universitario público con las organizaciones, en este caso de las 3 jurisdicciones que tomamos como línea, que son la provincia de Jujuy, la provincia de Salta y fuertemente la provincia de Buenos Aires. Pudimos construir una cartografía que refleja la presencia de 135 organizaciones sociales a lo largo y ancho del territorio de la provincia de Buenos Aires. Esa georreferencia fue construida en un diálogo y en un trabajo estrechamente articulado con las universidades participantes de nuestra región de provincia de Buenos Aires, y a su vez nos ofrece una herramienta que se puede ir actualizando y que es sumamente estratégica, entendemos nosotras, para también la producción de políticas públicas específicas en el campo de las violencias por razones de género. Me parece que el saldo positivo más interesante de toda esta estrategia tiene que ver con el saldo organizativo, digamos, con la posibilidad también de fortalecer estrategias de participación activa, de fortalecer espacios de diálogo donde las propias compañeras toman la palabra y nosotras desde las universidades públicas podemos recoger, aprender y devolver, digamos. Me parece que por ahí va la cuestión, sumado a también cómo esto interpela al interior de la propia institución universitaria a la hora de pensar, bueno, qué implica construir universidades feministas, cómo
ingresa la problemática de las violencias por razones de género en la currícula y en el trabajo propiamente universitario, más allá de los desarrollos en investigación que por ahí tienen un camino recorrido más largo. Nos parece que es fundamental también cómo interpela esto la formación profesional, la formación de grado, porque son nuestras y nuestros y nuestras graduades quienes luego van a desempeñarse muchas veces en estos territorios en vinculación con esta organización comunitaria, con esta organización territorial. La Universidad Nacional de Cuyo llevó adelante la línea de trabajo de fortalecimiento de capacidades institucionales para organizaciones de base y de la sociedad civil, y dentro de esa línea nos ocupamos de los cursos de formación en violencia mediática para organizaciones de la sociedad civil. Diseñamos un tipo de metodología y de estrategia que tuvo que ver con contactarnos con lo que nosotras llamamos coordinadoras territoriales, mujeres, compañeras, militantes, feministas, que en los distintos territorios se movían y tenían vínculos con las redes de mujeres y feministas. Y a través de ellas, de nuestras coordinadoras territoriales, que fue todo un trabajo también localizarlas en cada territorio, pudimos llegar a localizar a esos grupos que considerábamos iban a estar interesados en tomar este taller. El hecho de que el conocimiento que se produce en las universidades pueda salir al territorio y pueda a su vez enriquecerse con esas realidades es absolutamente auspicioso, y me parece que es un plus y que también es de alguna manera reivindica lo mejor de la universidad pública, ¿no? Su sentido social. La Universidad Nacional de General Sarmiento asumió la línea de fortalecimiento del vínculo entre las universidades y las organizaciones sociales. Nuestro trabajo estuvo centrado, en primer lugar, en indagar sobre cuáles eran las necesidades prioritarias de las organizaciones en contexto COVID y en contexto de aislamiento, ¿no? Y allí lo que apareció con fuerza fue los déficits en torno a la salud, ¿no? Al acceso a la salud sexual sin violencia. Con esa información armamos un recursero que, más que listar, digamos, lugares donde atenderse o lugares donde recurrir, lo que hace es recuperar las estrategias de los actores para el acceso a este tipo de derechos, ¿no? Está orientada a fortalecer el trabajo de quienes abordan la salud en los territorios desde organizaciones sociales de base territorial. La Universidad Nacional de La Plata tuvo a su cargo la coordinación de la línea 4.2, que consiste en la conformación y la organización de mesas de diálogo que articulen universidades públicas, organizaciones territoriales, organizaciones de la sociedad civil y también efectores gubernamentales, en pos de fortalecer las políticas tendientes a la prevención de las violencias por razones de género. El eje temático fundamentalmente tuvo que ver entonces con poder construir, ¿sí?, un diagnóstico común que pudiera identificar cuáles son las áreas de vacancia, cuáles son las potencialidades en las políticas públicas que se están implementando en la actualidad, y fundamentalmente poder construir una agenda de propuesta y poder generar un diálogo ahí a partir de esta agenda con los poderes públicos. El aporte que puede hacer la universidad a lo que es el abordaje de las políticas de género es enorme. Hay mucha vida dentro de la universidad. Y en esa vida y en esa diversidad también hay mucho saber que no solamente involucra la cuestión académico-cientificista, sino que también acumula toda una relación con territorio muy importante. Si bien hay registros o algunos artículos que relatan la historia de Ruge, este libro lo que me parece que tiene como particularidad es que es una
primera panorámica de este momento de la red, de este momento de los feminismos en las universidades y narrado a través de un conjunto muy diverso, muy variado, de compañeras de diferentes universidades del país. Nos permite ver otro desarrollo de estos feminismos, otros desarrollos más pensados o más vinculados a la gestión de políticas dentro de la universidad. En 1981, en el primer encuentro feminista latinoamericano que fue en Bogotá, Colombia, es que decidimos las feministas ahí establecer el 25 de noviembre como un día donde se pudiera hablar de un tema que estaba, digamos, poco visualizado, que era el tema de la violencia hacia las mujeres. No había, digamos, una conciencia sobre que estaba mal el maltrato a las mujeres por parte de sus parejas. No se hablaba de la violencia hacia las mujeres como un fenómeno político. Y creo que en estos 50 años, justamente lo que ha pasado es que ha habido un cambio en la narrativa cultural de las violencias, porque creo que hay que hablarlas en plural, son varias y distintas, ¿no? Y el aporte del feminismo ha sido plantear la violencia de género. El que ahora muchas de las movilizaciones, sobre todo de las chicas jóvenes, a partir de los últimos 3, 4 años, tengan como eje conductor el tema de la violencia, es, digamos, un resultado de todos estos procesos políticos, pero también de debate público y también epistemológicos que se han venido dando en torno a qué pasa en las relaciones humanas y por qué hay de repente cuotas excesivas, digamos, de malestar y de violencia que están así muy focalizadas, ¿no?, hacia las mujeres, hacia las personas feminizadas, hacia los gays, hacia las personas con identidades disidentes, no binarias. Entonces, yo creo que es un tema que es muy razonable que tenga la importancia y la fuerza que tiene hoy en día entre las feministas. ¿Por qué la violencia se tornó tema central, arquitectura sobre la que de alguna manera se irradian las otras conformaciones, ¿no? Yo creo que todo esto tiene que ver con el gran salto cuántico dado por el feminismo, con la llamada segunda ola, en donde efectivamente esa segunda ola comportó algo fundamental: teoría feminista, epistemología feministas, cuadros notables de inteligibilidad, de apreciación de lo que era la estructura patriarcal en múltiples dimensiones. Necesitamos universidades completamente democráticas, evadidas de cualquier significado jerarquizante por razones sexogenéricas, por razones irracionales. Una universidad feminista es una universidad que hace todo lo posible para erradicar las actitudes, valores, valencias, fijaciones curriculares patriarcales. Necesitamos universidades que rompan con las estructuras fuertemente jerárquicas, conservadoras y tradicionales que han caracterizado a nuestras instituciones. Las universidades cumplen un rol fundamental en la sociedad, son instituciones estratégicas para transformar las condiciones que hacen que se sigan reproduciendo violencias sexistas, que se sigan reproduciendo desigualdades de género en todos los ámbitos. Que hace muchas décadas que venimos trabajando para esto, porque la igualdad tiene que ser una realidad y porque para defender la alegría necesitamos seguir organizando nuestra rabia. Me parece que es una exigencia de época, y es una exigencia histórica y es una exigencia vital. Las universidades tenemos una responsabilidad ética y política en aportar ideas, aportar conceptos para la construcción de sociedades más justas.
teniendo una universidad con cabezas feministas, es que vamos a poder lograr los cambios feministas sobre las desigualdades, las explotaciones, las opresiones y las violencias.